Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia. Y después de haber visto los álbumes de México 70, Alemania 74 y Argentina 78, vamos con el cuarto álbum de Panini de los mundiales de fútbol. Su cuarto álbum fue el de España 82, que como podemos darnos cuenta, en esta portada aparece la World Cup. En la versión internacional aparecieron 2 cuadros blancos, mientras que en otras ediciones apareció el póster del mundial y naranjito. Al mismo tiempo, el personaje protagónico de esta portada fue un jugador de fútbol con camiseta amarilla y líneas rojas, pantalón rojo y medias amarillas también con medias rojas y unos guayos negros también con pintas amarillas. Este jugador se encuentra llevando, casi que gambeteando con un balón por el mapa de España, aunque medio pie le quedó en Portugal, y el mapa de España tiene las banderas de las selecciones participantes, a pesar de que si ustedes saben un poco de geografía, se van a dar cuenta que sobre Galicia no hay ninguna bandera, así como tampoco hay bandera en las Baleares, ni tampoco aparecen las Islas Canarias. Hablando aquí de geografía, el titular España 82 World Cup, y entramos a este álbum primero con la contraportada y ya la característica y tradicional lista de naciones y sus siglas, un asunto muy útil cuando uno no sabe, por ejemplo, cuál país en español es Skiperia, y se los dejo de tarea, y otras tareas como por ejemplo cuál país es Österreich, o cuál país es Kipros o Kibris, o el más fácil para la gente que no lo sabe, cuál país es Deutschland. Al mismo tiempo el índice de los contenidos y los símbolos en la parte baja de la contraportada, así como el crédito de fotos, Edizioni Panini Modena, Italia. Bueno, no dice el Módena, pero fue la ciudad en donde los 4 hermanos Panini tuvieron la brillante idea de hacer álbumes desde 1962 y para 1970 estaban haciendo el primer álbum de los mundiales. Y si ustedes quieren ver cualquiera de los álbumes anteriores, el de México 70, el de Alemania Occidental 74 o el de Argentina 78, los tenemos aquí en Viva Sports y en el canal Colección de Álbumes de los Mundiales Panini. Ya hicimos un repaso y al mismo tiempo un resumen de lo que podíamos ver en esos álbumes, haciendo memoria con esta colección que en su mayoría tiene álbumes originales de la época y otros que son reimpresos, pero la gran mayoría de toda esta colección completa es de álbumes originales. No sin antes decir y recordar que el cuadrado era para el arquero, el triángulo para el defensa, el rombo para el mediocampista y el círculo para el delantero. Y al mismo tiempo, ya en la primera página nos encontramos algo llamado en español Álbum de Oro, también conocido como Roll of Honor, Eggentafel, Palmarés o Albo de Oro en los otros idiomas, con los campeones de la Rimet Cup desde 1930 y hasta 1970 y de la FIFA World Cup, que llevaba 2 ediciones y para 1982 celebraba su tercera edición. Al mismo tiempo, las láminas de la Copa Mundial de la FIFA, del logo, el póster de España 82 con un arte realmente impresionante hecho por el famosísimo artista Joan Miró, un artista catalán de gran renombre y que se encargó de hacer este póster, y al mismo tiempo la lámina o el cromo, como se le dice en otras partes, de naranjito, la mascota oficial de esta Copa del Mundo. Pasamos de página y nos encontramos el programa de la fase final que se celebró entre el 13 de junio y el 11 de julio de 1982. Fue el mundial más largo de la historia hasta ese entonces porque por primera vez
desde 1930 se jugaba un mundial con 24 selecciones. Pasábamos de 16, los mundiales del 30 y del 50 se jugaron con 13, bueno, porque faltaron algunos equipos invitados, algunos países invitados, pero los mundiales del 34, 38, 54, 58, 62, 66, 70, 74 y 78 se jugaron con un total de 16 selecciones y por primera vez se jugaba con un total de 24 países que habían jugado también la eliminatoria más grande de la historia hasta ese momento. Las eliminatorias han ido creciendo paulatinamente mundial tras mundial debido a que la FIFA sigue incorporando más países miembros. En este caso, hoy en 2026, la FIFA tiene más países miembros que la mismísima ONU. Y aquí nos encontramos en la parte alta de las dos páginas los artes de cada una de las ciudades sede. Fue una brillante idea que tuvieron en ese momento, que cada ciudad tuviera un arte, un póster oficial hecho por alguno de los artistas, preferiblemente artistas de cada una de estas ciudades, mientras que en la parte de abajo nos encontramos al costado izquierdo el programa, es decir, los partidos que se iban a disputar en la primera ronda, segunda vuelta y también en las semifinales, tercer puesto y final. Y en el costado derecho nos encontramos la primera página con las ciudades sede de los mundiales, los artes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Vigo, La Coruña y Gijón. El programa con los grupos, lo que sería la segunda vuelta, semifinales y final, y las fotografías desde helicópteros en ese entonces de las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla. En este caso Madrid con el Santiago Bernabéu y el Vicente Calderón, Barcelona con el Nou Camp y el Estadio Sarriá, y Sevilla con el Estadio Sánchez Pizjuán y el Estadio Benito Villamarín. Estadios sin lugar a duda de gran calidad y de gran nivel. En esos momentos, uno de los países con mejores estadios, bueno, los podríamos comparar probablemente con los estadios de Alemania, que había sido sede del Mundial del 74. También, ¿por qué no hablar de los estadios de México, que fue la sede del Mundial del 70, los estadios de Inglaterra también, sede del 66, pero los estadios españoles, sin lugar a dudas, eran de los mejores a nivel mundial. Pasando de página nos encontramos los artes de las ciudades de Oviedo, Alicante, Elche, Bilbao, Valladolid, Valencia, Zaragoza y Málaga, mientras que precisamente nos encontramos los estadios de las ciudades de Vigo, el Estadio Balaídos, de La Coruña el Estadio Riazor, de Gijón el Estadio El Molinón, de Oviedo el Estadio Carlos Tartiere, de Alicante el Estadio Rico Pérez, de Elche el Nuevo Estadio, de Bilbao el Estadio San Mamés, de Valladolid el Estadio Zorrilla, de Valencia el Estadio Luis Casanova, de Zaragoza el Estadio La Romareda y de Málaga el Estadio La Rosaleda. Al mismo tiempo una publicidad que aquí, como podemos ver en la edición colombiana, decía: apoyamos el Mundial de Colombia 86, ya se le había adjudicado la sede a Colombia para el año de 1986, mientras que en la edición internacional aparece simplemente un cuadro prácticamente vacío que solamente dice España 82. Ya los resúmenes de los campeonatos anteriores habían pasado, ya no se hacían como se hicieron en los álbumes del 70, 74 y 78. Consideraban que era suficiente porque vivíamos una nueva época, una nueva etapa, además con un mundial de 24 selecciones. Otras excentricidades que ustedes pueden ver en los otros videos que tenemos aquí en Viva Sports con los álbumes del 70, 74 y 78, en donde aparecían en los del 74 y 78 precisamente las mejores selecciones eliminadas del mundial, de un mundial que en esa época era de 16 selecciones. Pues bueno, ponían alrededor de 10 selecciones potencia que habían quedado eliminadas, pero a partir de este álbum, el de España 82, ya esto no aparecería. Solamente tendríamos las selecciones clasificadas a las Copas del Mundo, y no sin antes los invito para que, si quieren ver, después de ver este video, quieren ver los demás álbumes, los más antiguos del 70, 74 y 78, pueden verlos aquí, precisamente en Viva Sports, en donde explicamos rápidamente, pero de la mejor manera posible. Lo explicamos lo mejor posible. Yo diría que somos el canal que mejor explica
cada uno de estos álbumes en esta colección de álbumes de los mundiales de Panini aquí en este canal. Y pasando de página nos encontramos a la primera del grupo 1. En ese entonces los grupos no eran con letras, no eran A, B, C, D, sino que eran 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Este mundial sería el primero con 6 grupos. Anteriormente todos los mundiales habían tenido solamente 4 grupos. Si nos encontramos a Italia, el formato, en este caso la maquetación o diagramación de cada una de estas páginas fue bastante cuadriculada. Había que aprovechar el espacio de la mejor manera. Por lo tanto, había una lámina para el escudo de la federación del país, otra lámina para el 11 titular en la foto antes de los partidos, la primera página de la selección con 6 jugadores, incluyendo el arquero, y la segunda página con un total de 10 jugadores. Para un total de 16 jugadores, ya esta vez no se hicieron 3 páginas para una selección, sino que eran tan solo 2. 2 para las selecciones potencia o las selecciones de término medio y una sola página para las selecciones más pequeñas clasificadas a la Copa del Mundo. Al mismo tiempo, el título del país, en su idioma original en la medida de lo posible, el grupo del cual hacía parte, los 3 partidos de primera fase, el estadio donde se jugaba, las fechas. En la parte baja derecha de la página del lado izquierdo nos encontramos su camino de clasificación en las eliminatorias, el grupo del cual hicieron parte, todos los partidos de ese grupo también, y en la parte baja, costado izquierdo de la página derecha, nos encontramos la lista de partidos internacionales fuera de las eliminatorias, es decir, los encuentros amistosos que había disputado en los últimos 4 años. Y aquí tenemos a la selección de Italia, que hacía parte del grupo 1, que siempre había sido potencia, pero no se le daba un título desde 1938, que eran bicampeones del mundo y que habían jugado la final del 70 y tenían a toda una leyenda en su último mundial. Hablamos de Dino Zoff, el portero italiano, que llegaba ya con 40 años a esta Copa del Mundo. Y diría yo que por temas científicos y por temas médicos era un poco más difícil que los jugadores, o si no mucho más difícil, que los jugadores a sus 40 años llegaran a jugar en una selección nacional, en un club y en una Copa del Mundo. Pues bueno, aquí está Dino Zoff y una nómina que en su defensa era realmente impresionante. Tenían a Claudio Gentile, a Gaetano Scirea, a Fulvio Colovati, a Antonio Cabrini, a Gabriele Oriali ya en el medio campo defensivo, a Giampiero Marini, a Marco Tardelli, estamos prácticamente mencionando a todos los jugadores, y ya más arriba tenían a jugadores como Antonioni, como Bruno Conti, y el que terminaría siendo el goleador de este campeonato mundial, hablamos de Paolo Rossi, un jugador que con 6 tantos terminó siendo el gran goleador de esta Copa del Mundo de Italia. En las eliminatorias terminaron segundos de grupo por debajo de Yugoslavia por 1 punto y por encima de las eliminadas Dinamarca, Grecia y Luxemburgo. La selección italiana primera del grupo 1 con un juego que se le denominó el catenaccio, muy defensivos pero jugando al contraataque, invitando al rival a que viniera a jugar, pero después a la contra con un gran orden táctico defensivo terminaban llevándose los partidos y fue así como en la segunda fase derrotaron a la archifavorita Brasil, que era la selección que mejor jugaba la pelota en ese mundial, pero Italia jugaba mejor al fútbol, es decir, era una selección mucho más ordenada y balanceada tácticamente. Pasamos de página y ahora nos encontramos a la selección de Polonia, que había venido de tener una década del 70 realmente brillante, donde se habían destacado y habían logrado unas semifinales, pero ya en 1982 venían en declive. Sin embargo, tenían a su gran jugador de todos los tiempos, hablamos de Grzegorz Lato. Entre Grzegorz Lato y Robert Lewandowski, pues hoy en día todo el mundo votaría por Lewandowski, pero con Lato esta selección polaca logró entrar en unas semifinales de una Copa del Mundo. Por lo tanto, aunque ambos no ocupaban la misma posición, ya que Lato jugaba un poquito más atrás, era un delantero, pero era más un media punta, mientras que Lewandowski es un 9 killer.
Pero de lo que sí estamos completamente seguros es que estos son los dos mejores jugadores de la historia de Polonia. Por una parte Grzegorz Lato y por el otro lado Robert Lewandowski en tiempos actuales. Vemos el escudo, también al mismo tiempo la foto de toda la selección formando en un partido y vemos cómo también se clasificó derrotando a la República Democrática de Alemania, a la Alemania Oriental y a la débil selección de Malta por el grupo 7 de las eliminatorias europeas, Polonia junto con Italia en el grupo 1. Pasamos de página y nos encontramos a la selección de Perú, la última vez que estuvieron en un mundial con esta generación dorada, después volverían 36 años después, pero ¿qué se iban a imaginar los peruanos que se iban a demorar toda esa cantidad de tiempo en regresar a un mundial y que después de eso tampoco lograron volverlo a hacer, por lo menos ni en 2022 ni en 2026? Realmente muy lejos Perú de ser lo que fue con esta generación dorada que jugó desde los años 70 y hasta principios de los 80, aunque aquí ya venían en un claro declive, ya que sus jugadores se encontraban prácticamente al borde del retiro. En el pórtico con el argentino nacionalizado peruano Ramón El Chupete Quiroga, con un gran defensor llamado Héctor Chumpitaz, con un gran volante llamado César Cueto, con otro volante más joven de creación llamado Julio César Uribe, un jugador que fue prácticamente el último de esa generación brillante del Perú, y también con su gran estrella de todos los tiempos, su gran 10, Teófilo Cubillas, un centro delantero que es uno de los grandes 10 de toda la historia del fútbol sudamericano y que marcó un total de 10 goles en la historia de los mundiales, siendo uno de los grandes goleadores, no solamente sudamericanos, sino de toda la historia de las Copas del Mundo. Fue el último mundial de Teófilo Cubillas y también tenía dos grandes delanteros como Guillermo de la Rosa y Juan Carlos Oblitas. No obstante, todos estaban en alrededor de los 30 años y por lo tanto este fue su último mundial para toda esta generación dorada del Perú, que había derrotado en las eliminatorias del grupo número 2 de la CONMEBOL a las selecciones de Uruguay y Colombia y se clasificaba a esta Copa del Mundo para después no volver a aparecer sino hasta 2018, fecha de la cual Perú no volvimos a saber nada en las Copas del Mundo. Pasamos de página y nos vamos para dos páginas compartidas por dos selecciones. Hablamos de las dos selecciones africanas clasificadas a este mundial. Yo digo que este fue el mejor mundial de África de todos los tiempos. Bueno, en el 2010 tuvieron una selección que llegó a cuartos de final, también en el año 90 llegaron a cuartos de final y en 2022 llegaron a unas semifinales en el caso de Marruecos. Pero la regularidad de estas dos selecciones en el mundial del 82 fue realmente impresionante y por primera vez en la historia los equipos africanos no fueron o a una actuación lánguida o incluso a hacer el ridículo, como había ocurrido en mundiales anteriores. Hablamos de las selecciones de Camerún, que no perdió ningún partido en la primera fase, los 3 los empató, quedaron por fuera de esa manera, y la selección de Argelia, que empezó dando el gran batacazo derrotando a la Alemania Occidental y después fueron víctimas de un pacto entre alemanes y austriacos, con lo que la selección de Argelia quedó eliminada por no ser lo suficientemente contundente sí frente a Austria y Chile, aunque le ganaron a los chilenos al final, pero quedaron eliminados haciendo una campaña realmente impresionante. Camerún por una parte en el grupo 1 y Argelia abriendo el grupo 2. Vemos cómo la selección de Camerún había dejado en el camino en la vuelta 1 a Sierra Leona y a Malawi, en la vuelta 2 a Zimbabue, en la vuelta 3 a Zaire, y en la vuelta 4 se habían clasificado después de derrotar a la selección de Marruecos, ganándole los partidos de ida y vuelta, mientras que Argelia se había clasificado derrotando a Sierra Leona en la primera vuelta, a Sudán en la segunda, a Níger en la tercera y en la cuarta vuelta a una selección de Nigeria también ganándole los dos partidos de ida y vuelta, pero ya Nigeria estaba a punto de empezar a clasificarse a los mundiales, ya estaban llegando a estas instancias. Y de Camerún tenemos que destacar a Roger Milla, jugador que tenía 30 años en el Mundial del 82 y aunque no hizo nada trascendental en ese Mundial, 8 años después sí lo haría
en el Mundial de Italia 90. Pasamos de página y ahora nos encontramos a la selección de Alemania Federal, Deutschland Verde, la selección de Alemania Occidental que hacía parte del Grupo 2, una potencia absoluta del fútbol que incluso llegó hasta la final de este campeonato con un Harald Schumacher en el pórtico y grandes jugadores como Stielicke, Hans-Peter Brigger, Paul Breitner, Felix Wolfgang Magath, Hans Müller, Pierre Littbarski y su gran delantero Karl-Heinz Rummenigge. De esta selección alemana que se habían clasificado en el Grupo 1 de Europa con una campaña realmente impresionante, 8 victorias en 8 partidos, 33 goles a favor y 3 en contra, un total de 16 puntos de 16 posibles, por encima de Austria, Bulgaria, Albania y Finlandia. Y ganando 8 de 8, sin lugar a dudas que esta Alemania Occidental metía miedo, pero posiblemente el exceso de confianza hizo que perdieran en su debut frente a la selección de Argelia. Y hombre, quiero pedir un favor para todo el mundo, sobre todo la gente que hace contenidos, que no digan más Algeria, porque no es ninguna Algeria. En español es Argelia, como Argentina, Argelia. Imagínense ustedes todo el mundo diciendo Argentina, no, es Argelia, así como Argentina, Argelia. Otra cosa es que en inglés es Algeria y en francés, uno de los idiomas oficiales de Argelia es Algérie, pero al español es Argelia, no Algeria. Y después de haber visto la selección de Deutschland, la selección de Alemania Occidental o Alemania Federal, seguimos en el grupo 2 con Austria, una selección que se le culpa de haber hecho ese pacto frente a los alemanes y con un partido arreglado, empatado, dejaron por fuera a Argelia, pero también eso les pasa a los argelinos por no haber sido lo suficientemente contundentes en la segunda salida frente al equipo austriaco. Austria, que como sabemos es el hermano menor de los alemanes, y aquí los vemos que se clasificaron por el grupo 1 de Europa por debajo de Alemania Occidental precisamente y por encima de Bulgaria, Albania y Finlandia. Los austriacos se clasificaron como segundos de ese grupo. Pasamos de página y nos encontramos ahora a la selección de Chile, que se había clasificado en el grupo número 3 de Sudamérica por encima de Ecuador y de Paraguay con mucha solvencia, muy superiores a ecuatorianos y a paraguayos en ese grupo, pero que llegaron a esta Copa del Mundo a perder sus 3 partidos. Lamentable presentación, es una lamentable presentación perder 3-3 en una Copa del Mundo, porque a eso no van las selecciones sudamericanas, a perder 3-3, entonces lamentable esta actuación chilena, que después de esta Copa del Mundo faltaría hasta el año de 1998, es decir, volvería a aparecer 16 años después de la mano de 2 grandes delanteros como Iván Zamorano y Marcelo Salas. Eso lo veremos en el álbum de Francia 98. Pero estamos en España 82 y nos vamos ya con el grupo 3, pasando de página de Chile, pasamos a Argentina, a quien me parece que le dan muy duro cuando se habla de historia de los mundiales, le dan muy duro a Argentina. Cuando se habla del Mundial de España 82, dicen que en España 82 Argentina hizo un mal mundial. No me parece así. Creo que en la segunda fase les tocó un grupo realmente demasiado complicado y por eso quedaron de últimos en la siguiente fase. Ya que les explico, la primera fase eran grupos de 4 a 3 jornadas, 6 partidos por grupo, 3 por cada seleccionado, de los cuales clasificaban los 2 primeros de cada grupo, y en la segunda vuelta, quedando 12 selecciones clasificadas, se repartieron en 4 triangulares, es decir, 4 grupos, 4 zonas de 3 selecciones cada una. Y en esa segunda vuelta la selección de Argentina se encontró tanto a Italia como a Brasil, ahí quedaron eliminados los argentinos de aquella Copa del Mundo. No obstante, en la primera fase jugaron en Barcelona y en Alicante. En Barcelona los primeros 2 partidos, en Barcelona el primer partido frente a Bélgica y en Alicante los otros 2 frente a Hungría y a la selección de El Salvador. ¿Y qué podemos destacar de esta selección argentina? Pues que en el pórtico seguía teniendo al arquero campeón del mundo en el 78, a Ubaldo Matildo Fillol,
Me gustaría saber por qué algunas veces la doble L los argentinos la pronuncian filiol y no fillol como ellos pronuncian la doble L. Esto me gustaría que me lo explicaran porque he escuchado muchas veces que pronuncian el apellido de este portero de esa manera, Ubaldo Matildo Filiol. En acento colombiano sería Ubaldo Matildo Fillol, y en otros acentos de América Latina de habla hispana sería Fillol, ¿no? Como en Perú, donde se come el pollo y se hacen las polladas. Nosotros comemos pollo. En Argentina se come pollo, en Colombia se come pollo y en Perú se come pollo. Y bueno, destacando más jugadores argentinos, nos encontramos a Daniel Alberto Passarella, a Tarantini, al señor Américo Rubén Gallego, que después fue un técnico bastante prestigioso, al señor Osvaldo Carlos Ardiles y el primer mundial de Diego Armando Maradona, a quien lo podemos ver aquí con su look de principios de los 80. Jugaba en Boca Juniors en ese momento. Y también podemos destacar a Daniel Ricardo Bertoni, a Ramón Ángel Díaz y al gran Mario Alberto Kempes, el máximo anotador del Mundial del 78, que venía a esta selección argentina, no había jugado eliminatorias porque en esos momentos los campeones del mundo no jugaban clasificación al Mundial, ya estaban calificados directamente para la siguiente Copa del Mundo. Esto se ha revaluado ahora debido a que las selecciones necesitan competencia y por lo tanto no jugar una eliminatoria termina siendo una desventaja en lugar de una ventaja. Pero en ese entonces era una clara ventaja. Era un premio para las campeonas del mundo y Argentina llegaba como flamante campeona del 78 en circunstancias algo polémicas, no en la final pero sí en otros partidos. No obstante, Argentina llegaba a defender su título a España 82. Pasando de página nos encontramos a la selección de Hungría, que venía en declive pero todavía le alcanzaba para clasificarse a las Copas del Mundo. En las eliminatorias hizo parte del grupo 4 y superó a Inglaterra, a Rumania, a la selección de Suiza y a Noruega. Los húngaros venían en declive, pero en este primer encuentro de este mundial protagonizaron la mayor goleada en la historia de los mundiales porque derrotaron por 10-1 a la novata selección de El Salvador. Después de eso, poco más podemos destacar de esta selección húngara. Jugarían frente a Argentina y frente a Bélgica los otros dos partidos de este grupo número 3, Hungría. Y pasando de página nos encontramos ahora una selección de Bélgica que poco a poco ganaba más respeto en el contexto de la UEFA. La selección de Bélgica había superado a Francia, a la República de Irlanda, a Holanda y a Chipre, en un grupo realmente de la muerte, en ese entonces el grupo número 2 de Europa. Y de Bélgica hay que destacar a su portero titular Jean-Marie Pfaff y a su portero suplente Michel Prudhomme. Tenía dos grandes porteros. Prudhomme fue el arquero sucesor después para el Mundial del 86, pero Jean-Marie Pfaff era una leyenda de los porteros en Europa. Y una selección muy destacada, muy respetable, de la cual podemos destacar a Frans van der Elst y a John Coleman. Jugadores que además con un gran trabajo en equipo llegaron hasta las semifinales de esta Copa del Mundo. Y pasando de página nos encontramos a las dos chicas, la chica del grupo 3 y a la más chica del grupo 4. Hablamos de El Salvador, quien se clasificaba por segunda vez a una Copa del Mundo, segunda y última vez hasta ahora a un mundial, comiéndose la goleada más grande de la historia de los mundiales de 10-1 frente a la selección de Hungría. El Salvador se había clasificado como segunda del grupo 2, por debajo de Honduras, por encima de Guatemala, Costa Rica y Panamá, y después en la vuelta final se clasificaron nuevamente como segundos de este grupo, por debajo de Honduras una vez más, y por encima de México, a quien la eliminaron una vez más, así como la eliminaron en el 74, y también por encima de Canadá, Cuba y Haití. El Salvador, que después, no los golearon más, pero ese 10-1 los marcó definitivamente en la historia de los mundiales. Y en la otra página nos encontramos a Kuwait,
que hacía parte del grupo 4, que había terminado de primera en el grupo 3 por encima de Corea del Sur, que estaba ahí cerquita de clasificarse, pero todavía no lo lograba, Malasia y Tailandia, y después en la vuelta final, Kuwait había sido el ganador de Asia por encima de Nueva Zelanda, China y Arabia Saudí, pero se había jugado un desempate con el que finalmente Nueva Zelanda se había clasificado. Tendremos que averiguar cómo fue ese desempate, derrotando 2-1 a la selección de China. Entonces China no pudo clasificar por primera vez a una Copa del Mundo en el 82 porque Kuwait los dejó en el camino en el partido definitivo. ¿Y qué es lo más importante que podemos hablar de Kuwait? No sin antes decir que lo más destacado de El Salvador era su jugador Jorge Alberto el Mágico González, pero lo más destacado de Kuwait fue su jeque. Fue el Rey Fahd, quien en pleno partido de fútbol frente a Francia bajó, habló con el árbitro y le pidió que anulara un gol francés. Y lo peor es que el árbitro le hizo caso. Esa fue la figura, la gran estrella de Kuwait en ese mundial, porque de jugadores la verdad no sabemos ni tenemos referencia de nada. El grupo 4, mientras tanto, lo encabezó la selección de Inglaterra, que se había clasificado como segunda de grupo por debajo de Hungría, y por encima de Rumania, la selección de Suiza y Noruega. Y de esta selección inglesa, que no trascendió tanto, podemos destacar a su portero Peter Shilton, a este mediocampista que después fue un buen entrenador, Brian Robson, a Glenn Hoddle, a Kevin Keegan, un centro delantero, y no mucho más de esta selección inglesa que hizo parte de un grupo junto con Francia, Checoslovaquia y la selección de Kuwait. Y precisamente hablando de Checoslovaquia, aquí los tenemos. Esta selección se había clasificado segunda del grupo 3 por debajo de la Unión Soviética y por encima de Gales, Islandia y Turquía. Un grupo muy interesante. La selección checoslovaca terminó clasificándose al Mundial de 1982 sin lograr nada trascendental. Y pasando de página, vamos con una de las mejores selecciones del mundo en ese entonces y ahora también. Hablamos de Francia, que hacía parte del grupo 4, debutando frente a Inglaterra, después jugando frente a Kuwait y cerrando grupo frente a Checoslovaquia. Llegarían hasta las semifinales de la mano de un gran Michel Platini, uno de los mejores 10 de la historia de Francia. El equipo francés se clasificó al Mundial de España 82, haciendo parte del grupo 2 de la UEFA, por debajo de Bélgica y por encima de Irlanda, de una Holanda que se encontraba en recambio generacional sufriendo, y de la selección de Chipre. Y podemos destacar sin lugar a dudas de este equipo francés a ese defensor llamado Marius Tresor, y también a los mediocampistas Jean Amadou Tigana, a Alain Giresse, a su número 10 Michel Platini y a los delanteros Dominique Rocheteau y Bernard Lacombe. La selección francesa, que era una de las más potentes, pero siempre le faltaban 5 moneditas para lograr el franco francés, para completar su franco francés en las Copas del Mundo. Se les daría 16 años después, no de la mano ya de Michel Platini, que ya está en una etapa más madura, aunque el gran mundial de Platini fue el de 1986, pero en ningún caso lograron llegar a la final del mundo. Era una selección con muy buena técnica, pero que siempre le faltaba algo frente a las demás superpotencias en las semifinales de las Copas del Mundo del 82 y del 86. Y ya entramos con el grupo 5, nos encontramos a la selección anfitriona, hablamos de España, que lamentablemente no tuvo un buen mundial jugando en su propia casa. Y de España podemos destacar que estaba clasificada de derecho como país organizador de la manifestación, así decía en el álbum, y que tenía, por ejemplo, al señor José Antonio Camacho en la defensa, conocido después como entrenador de fútbol, que tenía a Víctor Muñoz en el medio campo, a Juan Gómez Juanito como uno de sus delanteros, y no mucho más que destacar de esta selección española que no logró hacer un buen papel en su propia casa en el Mundial de 1982. La sede se repite para España, en este caso en conjunto, junto con Portugal y Marruecos para 2030. Vamos a ver cómo les va. Y nosotros estaremos ahí en el Mundial de 2030 aquí en Viva Sports. Avanzamos con el grupo 5 y nos encontramos a la selección de Yugoslavia, una verdadera potencia allí en los Balcanes,
cuando todavía eran un país. Hoy en día son 6 países y la más destacada de esos 6 países es la selección de Croacia, quien vino a tomar las banderas de lo que hacía Yugoslavia en las Copas del Mundo. Se habían clasificado en el grupo 5 como líderes de grupo, superando a Italia, Dinamarca, Grecia y Luxemburgo. Los italianos terminaron segundos en este grupo por un punto de diferencia frente a esta selección yugoslava que siempre ha tenido grandes jugadores con una tremenda dinámica y con un gran nivel de fútbol. Es una selección completamente digna de ser protagonista de todos los mundiales en los que participó, y hoy en día podemos decir que Croacia es la que vino a retomar esas banderas. Pasamos de página y nos encontramos a la selección de Irlanda del Norte en tiempos en los que se clasificaba a las Copas del Mundo. La selección norirlandesa se había clasificado de segunda en el grupo 6, por debajo de Escocia y por encima de Suecia, Portugal e Israel. La selección de Irlanda del Norte, que aunque no era protagonista de ningún mundial, pero se clasificaba con muchísima frecuencia, y aquí los vemos en el Mundial de España 82, tenían un portero bastante veterano como el caso de Pat Jennings, que hizo parte y cuidó el pórtico de su selección durante mucho tiempo. La selección de Irlanda del Norte. Y el grupo 5 lo cerraba la otra selección de CONCACAF. Tengamos en cuenta que para 1982 eran 2 de CONCACAF. La primera fue El Salvador, la primera que vimos, y la segunda es la más poderosa de las selecciones de CONCACAF para ese entonces, la selección de Honduras, que aquí podemos ver su escudo, sus jugadores, y los hondureños se habían clasificado después de una primera vuelta en la que habían pasado. Estaba mejor explicado en el recuadro de El Salvador, pero aquí vemos solamente la vuelta final, en donde terminaron de líderes de grupo con un total de 8 puntos de 10 posibles. En ese entonces la victoria daba solamente 2 puntos, hoy en día 3, y por encima de El Salvador, también clasificada, y de las eliminadas México, Canadá, Cuba y Haití. La selección de El Salvador, yo tengo que decir que este álbum lo tengo desde niño y siempre me impresionaron los nombres de los clubes, como por ejemplo el Motagua, el Atlético Indio, el Deportivo Vida, el Maratón, entre otros nombres de clubes, muy simpáticos nombres del fútbol de Honduras, que lo vemos aquí en el grupo 5 y que realmente hicieron un muy buen mundial, porque les tocó un grupo bastante difícil frente a España, Irlanda del Norte y Yugoslavia, y sacaron 2 empates en esos 3 partidos y el otro lo perdieron realmente por muy poca diferencia. Y ya entramos en el grupo 6, nos encontramos a Brasil, primer mundial de 24 selecciones, y Brasil era el archifavorito porque tenía una selección que jugaba la pelota de una manera realmente impresionante. Muchos dicen que esta Brasil del 82 jugaba mejor que incluso la Brasil del 70, que incluso la Brasil del 58. No obstante, como era una tendencia y una costumbre en ese entonces, no defendían bien y podían bailar a su rival durante todo el partido, pero si el rival se defendía lo suficientemente bien, en el contraataque terminaban eliminándolos, como fue el caso de esta Copa del Mundo, ya que en la segunda fase, en los triangulares, los 4 triangulares finales, jugaron frente a la selección de Italia después de haber derrotado 3-1 a Argentina. Y en el partido definitivo perdieron 3-2 frente a Italia en un partido célebre e impresionante, en donde Brasil sí que lloró esta derrota. Fue una de sus derrotas más dolorosas de la historia frente a la selección de Italia. Con su catenaccio, con su absoluto orden, eliminaron a la que jugaba mejor a la pelota. Pero como bien sabemos, una cosa es jugar a la pelota y otra cosa es saber jugar al fútbol, con todo el tema táctico en cuestión. Y de esta selección brasilera podemos destacar a Edinho, a Junior en la defensa, en el medio campo a Falcao, el original, Mundial de España 82, jugador de Brasil que en ese momento jugaba en la Roma italiana y que al mismo tiempo inspiró el nombre de Radamel Falcao García, el delantero colombiano que ya está cerca a su retiro. También podemos destacar a Toninho Cerezo, a Sócrates, un volante realmente impresionante. Este equipo de Brasil era impresionante realmente para jugar a la pelota, no tanto para jugar al fútbol. Le faltaba más orden táctico en defensa. Al Pelé Blanco llamado Zico, que al final no pudo darle ningún título a Brasil. A Renato, realmente tenían jugadores de sobra arriba.
aunque en la delantera no eran muy buenos que digamos, pero ese medio campo realmente era impresionante. La selección brasileña, Serginho, Roberto y Éder no eran realmente grandes delanteros, pero este equipo realmente era impresionante. Brasil se había clasificado en el grupo número 1 de la CONMEBOL derrotando a Bolivia y a Venezuela con absoluta solvencia, ganando 4 de 4, 11 goles a favor, 2 en contra, 8 puntos de 8 posibles y sacándole 6 puntos de diferencia tanto a Bolivia como a Venezuela. Llegaban como archifavoritos y quedaron eliminados en la ronda de 12 selecciones. Creo que quedando de quintos después en la tabla final, que aunque no es tan importante, pero es bueno desde lo estadístico, desde el control estadístico, es bueno tenerla en cuenta. El grupo 6 también tenía a la Unión Soviética, una selección muy poderosa que siempre se clasificaba. Estábamos acostumbrados a ver a la Unión Soviética, de vez en cuando quedaban eliminados una que otra vez, pero para España 82 se habían clasificado haciendo parte del grupo 3. Y superando a Checoslovaquia, también clasificada, y a las eliminadas Gales, Islandia y Turquía. La selección de la Unión Soviética, vemos su escudo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas jugó hasta el Mundial del 90, ya cuando estaban a punto de disolverse, y pues podemos decir que Rusia fue, obviamente por cuestiones lógicas, la selección que retomó sus banderas. El grupo 6 también tenía a la tradicional selección escocesa, que también se clasificaba con mucha frecuencia en ese entonces, que esa frecuencia duró hasta el año 98 y después dejó de clasificar hasta ahora. 28 años después vuelve Escocia a una Copa del Mundo. Estaban en España 82, grupo 6 de la UEFA, terminaron líderes de grupo por encima de Irlanda del Norte, también clasificada, y de las eliminadas Suecia, Portugal e Israel. La selección de Escocia con su bonito escudo muy tradicional y su uniforme también de toda la vida, desde 1863 prácticamente, que existe una de las selecciones más antiguas de la historia del fútbol. Y en la última página nos encontramos una paginita nada más para la selección de Nueva Zelanda. Segunda selección de Oceanía que se clasificaba a una Copa del Mundo, porque en el 74 Australia lo había logrado, ambas jugaban en ese entonces, y aquí vemos cómo en el grupo 1 de la Confederación de Asia y Oceanía habían terminado de líderes eliminando a Australia, Indonesia, Taiwán y Fiji, y después en la vuelta final habían terminado de segundos por debajo de Kuwait, también clasificada, y por encima de China y Arabia Saudí, para jugar un desempate definitivo con el que derrotaron 2-1 la selección de Nueva Zelanda a la selección de China, impidieron que China se clasificara a la Copa del Mundo por primera vez y Nueva Zelanda fue por primera vez a un mundial. Bueno, como ya sabemos, es un país muy pequeño y es una selección que llega a los mundiales básicamente a participar, solamente a participar. Y en la última página nos dice: estás haciendo una colección de Cromo Chrome, la de las colecciones de más calidad, con los cromos más bonitos, autoadhesivos, que también si los pegas mal, los puedes volver a despegar y pegar otra vez, y cosa muy importante, en la que salen menos repetidos. Muy bien. Escribe a Cromo Chrome, calle Mongri número 10, Torroella de Mongri, Gerona. Y abajo dice: Printed in Italy by Edizioni Panini Modena 1982. Y vemos la contraportada con el mapa de España y las sedes: La Coruña, Vigo, Gijón, Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Elche y Alicante. Así como también vemos publicidades en la edición colombiana. Y de esta manera llegamos al final de este álbum, el cuarto de Panini de las Copas del Mundo, el de España 82. Y si ustedes quieren ver los álbumes anteriores, el de México 70, el de Alemania 74 y el de Argentina 78, solamente es que busquen en nuestro canal, porque los acabamos de publicar hace poco realmente y queremos que los vean. El próximo álbum será el de México 86 en esta colección de álbumes Panini, una colección personal de álbumes de los mundiales en donde la mayoría son álbumes originales y en algunos otros casos son reimpresos, pero estamos en una etapa de álbumes originales.
La invitación es para que se suscriban si quieren seguir viendo más álbumes y también para que estén pendientes. Mi nombre es Andrés Lehmann, para todas y todos, gracias. Y nosotros aquí en Viva Sports seguimos conectados. Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia.